Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Jornada de sábado en la Copa del Mundo, actividad del Grupo E y del Grupo F. Qué bonito Bellas Artes, qué bonita es la Ciudad de México para todos los aficionados extranjeros que se están dando cita y los que van a venir en los próximos días. Qué bonito es México, así que vengan a visitarnos y visítenos porque acá estamos en Fútbol Picante con Desiree Monsiváis, con Dionisio Estrada, con Toño Valle y con un servidor Adalberto Franco con ustedes. Y si Bellas Artes es muy bonito, nosotros también somos muy bonitos. Desiree, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me encantó esa introducción. Muy feliz de estar acá, obviamente de tanto ver fútbol. Ayer vi con mucho gusto a Brasil, por ejemplo, el 3-0. Sabemos que Haití era algo de trámite, con todo el respeto que merece, pero me encantó que la gente siente la energía del Mundial independientemente que juegue o no México. Ya sabemos la historia de cuando juega México, desbordada la euforia, y eso me parece increíble que se sienta el Mundial. Y va encendiendo la Copa del Mundo, ¿no, Diony? Entiéndase con el ambiente, las elecciones que toman forma después de las sorpresas de la primera jornada, ¿no, Diony? Y no solamente en México, ¿no? Ya con las victorias de Estados Unidos, de Canadá, sobre todo ayer Estados Unidos, como que vimos más a los estadounidenses metidos con su selección, alborotados, alegres, contentos, celebrando Estados Unidos, que llega a 6 puntos, todavía no se define si va a ser primero o segundo de grupo, pero ya podemos darlo por hecho que está en la siguiente ronda y dejando otra vez una buena actuación, sobre todo los primeros 45 minutos, pero bueno, lo de México, lo que me gusta también, espectacular lo que tenemos atrás, cómo se ven los volcanes y todos, cielo limpio, hoy no hay contaminación, respiramos rico, sabroso, ¿no? No voy a hacer mufa y para el final del programa esto ya se nos uno que aprecia también la naturaleza, no solamente es Bellas Artes, la Torre Latino, y algunas otras los volcanes. Allá andan por allá. ¿No los habías visto? No, Llevamos no semana y media aquí pero ¿qué y están allá. Perdón, ahora, la única razón por la cual es más bonito Bellas Artes que nosotros, allá estuvo el Divo, allá estuvo Juan, allá estuvo Juanga. Debemos hacerlo todo con amor. ¿Miguel alguna vez cantó en Bellas Artes? No, Bellas Artes es solo para Juanga. Bueno, estuvo Juan y no sé si estuvo alguna vez Mijares también, ¿no? Sí, Mijares también estuvo. Por cierto, estoy preocupado por Luis Miguel, estoy muy preocupado. ¿Por qué no ha salido? No sé cómo está en Nueva York. No lo sé. Y estoy preocupado. Si tú no sabes, nosotros menos. Vamos mejor con León Lecanda para que nos traiga ánimos de una selección mexicana que nada más falta, León, te mando un fuerte abrazo. Nada más falta que ahora México hizo la tarea, pasa primero de grupo y por ahí se encuentra uno de los peores tercer lugar, que sea una potencia. No vaya a ser la de malas. Tenemos mala suerte, pero eso ya sería demasiado. León Lecanda, fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Adal? Abrazo a todos en Fútbol Picante. Mira, está claro que hay 5 posibles grupos de donde salga el rival de México en los 16avos de final, pero también hay un algoritmo de FIFA que te va arrojando los porcentajes. Y hoy me contaban en la mañana que el grupo C, es decir, donde está Brasil, Marruecos, con Escocia y Haití, el tercer lugar es el más probable en ese algoritmo de donde salga el adversario de México. El otro sería el grupo de Alemania, donde está con Costa de Marfil, Ecuador y Curazao. Entonces, es un algoritmo. Obviamente, ¿qué pasa, mi querido Adal? Que primero tiene que concluir toda la fase de grupos, ver quiénes son los líderes, qué líderes son los que van a enfrentar a mejores terceros lugares, y después se hace una clasificación y hay 495 combinaciones, pero en porcentajes, grupo C y después grupo D. Ya, y ahí es donde sí puede haber. Entendiendo también, León, y lo platicaba Desi, pues ya están tomando forma algunas de las selecciones favoritas. El caso de Brasil, pasará también con España, por supuesto, con las que dejaron escapar unidades en el arranque de esa primera fecha. Y entonces esperemos la cosa sea más accesible, porque también es válido, bienvenido. O sea, si el camino es, entre comillas, más accesible, más fácil para México para tener larga vida en el torneo, pues hay que recibirlo con los brazos abiertos. Ahora sí, León, información de la selección mexicana, cuéntanos. Sí, Adal, a ver, una locura porque en el itinerario de México se determinó que acabando el partido en el Estadio Guadalajara, el equipo tricolor cenó ahí mismo, se trasladó al aeropuerto, vuelo charter hasta el AIFA y traslado terrestre hasta estas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Y el equipo llegó aquí casi a las 4 de la mañana del día de ayer viernes. Por lo tanto, durante todo el día, toda la jornada, el equipo recibió descanso, no hubo sesión en la cancha. Y eso es importante decirlo, Adal, porque te lo permite
permite una Copa del Mundo donde hay 7 días entre partido y partido, como fue Sudáfrica y Corea, o 6 días entre este último juego de antier y el que sostendrá México el próximo día miércoles, contra la selección de República Checa, el 24 de junio. Entonces, la única sesión programada ayer del grupo fue a las 5 de la tarde, gimnasio, recuperación. Hoy sí, entrenamiento, tuvimos acceso 15 minutos y para buena fortuna de Javier el Vasco Aguirre, no solamente el ánimo a tope, físicamente los 26 seleccionados están al 100%. Eso es una muy buena noticia, por supuesto. Ya en los próximos días, si no lo quiero hacer ahora, León, porque faltan varios días de entrenamiento, te estaremos preguntando de las muy probables rotaciones que vaya a presentar Javier el Vasco Aguirre, empezando muy seguramente también por el arco. Pero por ahora no quiero agotar eso porque, insisto, faltan días. ¿Algo más, León? Sí. Sí, creo que dentro de las rotaciones, y va a ser un tema muy interesante quizá mañana cuando nos enlacemos en vivo, Adal, o el día lunes incluso, tiene que ver una de las cosas sobre cuidar a un jugador en particular. Brian Gutiérrez es el único amonestado de esta selección mexicana, el único que está percibido que si recibiera un segundo cartón preventivo en el duelo contra República Checa, se pierde automáticamente los 16avos de final. El resto está limpio porque además César Montes cumplió la suspensión y regresará seguramente al 11 titular contra la República Checa. Y solo decirte, Adal, a las 12:30, o sea, en unos 25 minutos, 20 minutos, los jugadores van a empezar a salir. Tienen tarde libre hoy. Si les parece y si hay espacio, nos enlazamos en vivo contando ahí la salida de los seleccionados en su tarde libre. Perfecto, León, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. Ahí está la información de León Lecanda, merecido ese descanso porque también el futbolista tiene que empezar a relajarse, disfrutar el momento, relajarse en el buen sentido, no que se esté confiando ni mucho menos, sino que ha sido en cuanto a los traslados, el desgaste físico y sobre todo emocional ha sido muy fuerte. A mí me dicen, compañeros, que desde hace tiempo hubo un acuerdo entre Javier el Vasco Aguirre y Guillermo Ochoa. Okay. En donde el Vasco le dijo a Memo, si después del segundo partido ante Corea tenemos el boleto asegurado, en primer lugar, vas tú en el último partido ante Chequia. Okay. Es decir, es muy probable que se le dé. Y no se malentienda, o sea, si va a ser Ochoa, es un tipo con jerarquía, con condiciones, y el otro día demostró que podía atajar sin problemas. A mí, Desi, lo que me preocupa es quitarle horas de vuelo a un Tala que, como todos, había arrancado nerviosón, claro, que fue evolucionando y que con esa última tajada ahorita está así. No desaproveches el momento, síguele dando minutos. Sí, pero si con esa información, que seguramente es muy cerca a la verdad, si esos acuerdos los rompes, claro. Sí, de acuerdo. Ahí también te metiste en una bronca. Una bronca, sí, tal cual, y por el hecho de pensar en un escenario futuro, de decir, si nos iba bien en el primer lugar o si ganábamos los 2 primeros partidos, poder jugar con eso. Creo que se metió en un problema gratis. Pero un buen problema, ¿no? Un buen problema si decides dejar al Tala. Ajá. Porque el Tala, con ese nerviosismo y con esa evolución, nos regala espectacularmente esa jugada puntual donde tiene a México ganando 1-0 contra Corea. A partir de dar homenajes, porque yo se lo veo así. ¿Tú sí lo ves como un homenaje? Es dar un homenaje. Sí, sí, porque sabemos que es Ochoa y no Acevedo. Si hubiera estado Malagón y Acevedo, no hablaríamos de una rotación. Claro. O sea, es porque es Ochoa, es porque es un homenaje. Es un homenaje. Hay que ponerle tal cual. Sí, es un homenaje, sí. Innecesario, sí. Porque además yo lo Pero tú pedías que contra Sudáfrica jugara. A eso voy. Y ahora sí no, contra Sudáfrica. Cuando ya iba 2-0 arriba, Qué bueno que pones contexto. Si vamos a hacer Dionisio está contradiciendo a Dionisio. Me da la impresión que se aclare en estos momentos. Si vamos a hacer homenajes, cuando vas ganando 2-0, 2 hombres de más y quedan 10 minutos. Cuando ya hiciste la tarea, que ya eres líder de grupo, no lo puedes perder. Puedes hacer homenaje. Mira, el homenaje que le hicieron a Hugo, ¿cómo fue? Sí, vino, pateó, detuvo el partido. Perfecto. Sí, en un partido amistoso. Contra Paraguay. Contra Paraguay, amistoso a nuestras espaldas. Exactamente. Sacó el balón del medio campo, lo agarró, pateó y así pasó. Lo mismo es acá con Ochoa.
le ibas a hacer como un homenaje. Si es homenaje, esos 10 minutos hubieran sido Ya suficientes. hiciste la tarea, Diony. Ahora, Y pasaste la materia con 10 yo soy de los antes que- del examen final. No, Puedes llegar al pero- examen final pero dime- y poner tu nombre, entregarlo y aún así Pero ya dime, sacaste 10. Dime qué Siempre problema quise hacer ibas a eso y nunca lo tener. pude hacer. No ¿Qué todos pueden problema nada, ibas a no tener todos. con 10 minutos, con 2 de ventaja y con 2 goles de ventaja? Pero no puede para ser hacerlo? eso que planteas mejor ahora contra No, Chihuahua. no, Que no arranque, ajá, pero no, que sí ajá, juegue. no, porque no, ahora no, no. no, te voy a decir por qué no. Yo prefiero, tú dices que no arranque, bueno, ya le cambiaste. Yo soy de los que pienso que debe ser el Tala, porque además, si una de las ventajas que tiene el Tala sobre Guillermo Ochoa es su juego aéreo. Así es. Y República Checa tiene jugadores que van mucho a eso. Y ahí entonces, no por una cuestión de Ochoa, sino yo creo que por una cuestión de que el Tala agarre mucho más confianza. Si el Tala sale y de pronto gana todos los duelos aéreos quedándose con el balón, no tiene ningún titubeo como lo tuvo contra Sudáfrica, lo terminas de afianzar y de dar la confianza para el resto de la Copa del Mundo. Además, no es tan común que haya un cambio de arquero cuando ya está avanzado el partido, ¿no? No es común. Es que no es digo que común sea este imposible. formato de definición, Desi. O sea, este de formato acuerdo. que inventó la FIFA propicia justamente que un tercer partido que va a tener México ya no haya nada en juego. Por eso que... Ajá. No, pero Por eso sí hay no. en juego. ¿Qué hay en juego? Que México termine como Como un un mejor primer tercero, Ajá. un Mejor mejor primero primer para lugar. enfrentar a los peores terceros. Eso no cambia, no cambia. No, su sí, puesto. porque sí si lo cambia. pierde, Claro. no es lo mismo que acabar con 9 que acabar se con 6 quede puntos. con 6 y con 9 puntos no cambia cuál va a ser el rival de ¿Cómo México. no, Dionisio? Léelo, bueno. Ya después... No, cuando platícanos, acabe. si estoy mal, Pero dinos. no, eso es lo que yo ya leí, de que no te cambia el rival que te vayas a enfrentar, si que te quedas con 6 o con 9 puntos. Esa es una. Pero yo también le agregaría la otra situación ahorita que tocaste. La verdad es que FIFA le termina quitando emoción Claro. a una tercera jornada de eso partido es de fase de cierto. grupo, Sí. porque digamos, ahora es el enfrentamiento directo, dice México, ya no hay Ya bronca. lo hice. ¿No? O Turquía, ajá, claro. que quedó Sí, ya eliminado, eliminados. pero los dos que están arriba tienen 3 puntos. Si era como era antes por diferencia de goles, Turquía todavía llegaría con una posibilidad de meterse como un tercer mejor. No, o Corea, si le equipo. gana por goleada, Sí. no, a Sudáfrica y México pierde con Sí. Chequia, podía perder Pero ese O sea, no podemos para ponerlo claro, estás hablando de que no te gusta el criterio de desempate No me de gusta. enfrentamiento Entre sí, directo. claro que no. A mí sí Sino me que gusta, prefirieran- a mí sí me No, gusta. yo digo- Claro, yo claro, digo porque que- al final no especulas nada. Es el enfrentamiento directo y sacas tu mejor herramienta como pasó contra México y sí, Corea. pero ¿de qué estamos hablando? De que en cada partido, aparentemente, tengas una primera ronda, no que tengas un buen partido solamente contra un equipo. Sí, estoy de Yo acuerdo. prefiero Sí. contemplar, Sí, a ver, los tres. ¿qué hice en los 3 partidos? Sí. ¿Qué hice bien, qué hice mal? Y el balance general que me lleve o Diferencia me de elimine. goles, no criterio diferencia de de goles. enfrentamiento Sí, directo. exactamente. Sí, estoy de acuerdo con Dion. Porque estamos muy acostumbrados a lo que ya hemos vivido muchos años, como era el formato del Mundial, no los primeros, porque eran menos Sí. equipos, sino ese formato donde ni siquiera existía una ronda más de eliminación. Si las reglas ya estaban establecidas, No, ¿por qué no, ahora de acuerdo. decir, No, a ver, bueno, no es que las cambien, ya la pero jornada- no es que la las pero tercera puede jornada ya gustarte no o me no queda gustarte. O sea, absolutamente no es nada una para discutir. queja y no es pedir que la cambien. Decir, No. simplemente ya habiendo sabido que así se estableció, pues sí, el otro formato. Como el formato de Champions, puede ser era más mejor o peor. este nuevo formato de Champions a la Exacto, mayoría o sea, no le todos- gusta. Exacto, Y el todos otro no, porque entendemos que quisiera sí. gusta. Si en teoría y entre comillas, y lo hago así mucho énfasis, no nos está gustando este formato, ¿por qué entonces sí sacamos ventaja de decir hay momentos para homenajes? Si México, muy deficientemente, honestamente, no tiene un buen fútbol, ¿por qué le va a hacer un homenaje ante Chequia? Porque el, Ah, forma- sí, porque el sí, sí. formato te No, permite no, que no, no. porque el Pero el formato formato lo te lo permite. Bueno, pero dije algo muy importante. México no evoluciona en fútbol y le vas a permitir mover y rotar para hacer homenajes cuando lo que tienes Bueno, que yo no pretender estoy en de esa acuerdo con jornada ese homenaje. es subir tu nivel Pero para yo- ver quién te enfrentas Yo en no la estoy de siguiente acuerdo ronda de por eso eliminación directa. con ese homenaje, pero nada tiene que ver el homenaje con el tema del formato. ¿Que te lo pueda permitir? Ok, perfecto. Ah, como te lo podía permitir cuando ganabas 2-0, 2 hombres de más y 10 minutos y la cancha del Estadio Azteca y además partido inaugural. Pero yo sí pienso que FIFA le quita emoción al torneo yéndose al enfrentamiento directo y no a la diferencia de Sí goles. pierde mucho interés el tercer partido de México en esta fase. Imagínate, Sí pierde. La imagínate. verdad sí pierde. ¿En qué? No estoy diciendo que, nada más que dime no lo veamos, que no vayamos. exacto. No estoy diciendo Que eso. ya no está en Estoy juego el diciendo, claro. Imagínate el En que liderato en México se juego puede dar el lujo todavía. de perder hasta 3-0, 4-0 con Chequia. Y sigue siendo líder. Y sigue siendo líder. Y aunque Corea gane del otro lado 5-6-0, Sí. ya Claro. no aspira al primer Sí. lugar.
entonces no nos presentemos y perdamos por default. Por eso empecé diciendo, no estoy diciendo eso, Desi. Lo que yo estoy diciendo es que si se mantenía el criterio de diferencia de goles, era en más el tercer emocionante, partido, además de que México llega con una ventaja, oye, pero no aflojes porque hay que llenarle la canasta para asegurar ser primeros. No, y ahí no le recriminamos a México. Y ahí entramos a lo que tú dices. A ver. Si de pronto no se presta para homenaje, no te puedes relajar. Claro, y entonces vuelves exacto, a poner lo mejor que tienes. Sí, o sea, que no sea un pretexto para caer en eso. Sí, porque ahorita Brian, imagínense, si Hidrato estuviera en disputa, pues por mucho que Brian esté apercibido, pues lo tengo que poner, porque hay que amarrar, ¿no? Y ahorita puedes darte el lujo de, no lo pongo, no sé, Johan, que no tiene un recambio natural, pues en una dice, ¿sabes qué? No vaya a ser que se pierda los 16avos, mejor que ni siquiera hagamos juegue, una y lista, empiezas a moverle. Hagamos una lista de quiénes porque creen. hiciste la tarea. Ojo, el culpable no es México. México hizo la tarea y le ganó a quien tenía que ganarle. Pero el formato, hagamos una lista. O más bien, le salió la tarea, ¿no? No la hizo, como que le salió. Sí, porque también se tuvo que dar ese empate, ¿no? Entre Sudáfrica y Chequia. O ese resultado, Si no se da ese resultado, entonces, pues no hubiera terminado por evolucionar de la forma como ocurre en México-Corea. Hagamos una lista de quienes creen que tengan que ser relevados en este tercer partido para darles descanso, para darles homenaje, por lo que quieran. Pero díganme nombres de los que tendrían que salir del 11 titular. O sea, yo creo Johan, ¿no? ¿Para qué arriesgarlo? Sí. No sé si Gallardo de pronto también para que le Yo puedas dar pensaba en minutos a Mateo, Mateo. que le pudiera dar Exacto, sí. le puedes ir Lira. Lira, sí, y le puedes dar minutos a Mora, por ejemplo, de arranque. No, o sea, puedes empezar a soltar a aquellos que has sentido que han estado un tanto pero tensos. ojo, yo soy de los que pienso que de arranque pudieran ser 2 o la mucho 3 cambios. ¿Por qué? Porque hay que recordar que aquellos que no jueguen y si no los metes en el segundo tiempo, van a tener 12 días de no tener el ritmo de partido. Sí. Entonces, ojo con tantos cambios. Yo diría máximo 4. O sea, porque uno, a ver, si por el homenaje o no homenaje, Brian. 1 Ochoa, Ajá, 1. sí. 2 Brian por la amonestado, amonestación. Sí. 3 Lira, creo que lo tienes que Sí. dosificar sí o sí. Y Johan. No sé si yo. No, Yo creo y es que Gallardo, ¿no? Sí, pero entonces vámonos también. Y Raúl y Quiñones. Allá voy. Pero yo pero hablo. no puedes cambiar a 6. No, pero yo sí hablo. Si no le hablamos al profe Osorio y que vuelva a dirigir con las rotaciones. No, yo hablo No, porque de el tercer juego no se le cae. sí tienes que pensar en poner de arranque a otro centro delantero, Yo estoy también Raúl, contigo. Eso, para eso. darle ese recorrido. Más y gol. El que sea, no sé quién se defina él. No sé si Memote por las características Por del altura, rival, sí. no sé si Santi, no sé si la hormiga González, pero sí darle recorrido a otro Pues centro ya vas en delantero. 5 y tú querías 2. Yo te digo, no, yo nada más sería el delantero, Brian Gutiérrez Ajá. y Central. ¿Y Gallardo o Lira? yo no cambio a cómo se llama ¿A Johan? No, a Gallardo. Altala, yo dejo a Altala. Ok. la No, verdad. sí, yo también lo Pero Yo también Lira. lo dejo. A Lira, bueno, te lo compro. Pues ya vas en 4. No, 3. Delantero, Sí, delantero. Brian y Lira. ¿Y Gallardo ¿Ya? no? Ya, Y Johan. ya ahí. Johan no. Ya para un segundo tiempo. Si es que puedes hacer eso inclusive. Para mí Y hasta van a- el tema de Para mí portero. van a ser 5 cambios. De arranque. Sí, ¿Quiénes? de arranque. ¿Quiénes? Gallardo. 1. Ajá. Vázquez. 2. Brian. 3. Raúl. 4. Lira. ¿Raúl Jiménez o Raúl El Tala Rangel? No, Los dos. ¿Raúl Jiménez? No, Mira, el Tala ahí no. está. Yo ¿Quieren ver dejo al al Tala? Tala. ¿Qué les parece esto? Arranca Memo y al 60 que entre el Tala y que el estadio se rinda a Memo con aplausos en lo que va saliendo. Sea titular, pero le das minutos también al Tala. Y entonces todo el Azteca, porque yo le voy a seguir diciendo Azteca, Pero es que se rinde. está se bien. rinde ante Memo. La idea es muy romántica y todo. Es que ya hiciste Se está despreciando una Copa del Mundo. Pero ya un hiciste- homenaje, así no es una, A ver, una cáscara. o sea. pero el mismo Vasco metió al Beto, O sea, nuestra no, en propia un fiesta. partido de eliminación directa, cuando el partido estaba prácticamente Estaba perdido. sentenciado. O sea, no era el plan original. No era el plan original, pero las circunstancias te lo permitieron. No quiero que al Vasco se le escape. como se escapó No, pero todos que ya así. por eso hay que Te seguir. tiene preocupado. Veremos, sí. Yo insisto, no se tiene que dejar de ver que es una Copa del Mundo y por más que tengas ganas de moverle y de hacer homenajes y demás, hay que tomarlo con toda la seriedad y estoy convencido que el Vasco así que lo va a hacer. Hacemos nuestra primera pausa en esta edición de Fútbol Picante. Ya regresamos. Llevo ya 10. Por supuesto, la invitación para que disfrute SportsCenter en cuanto termine Fútbol Picante, disponible en la señal de ESPN y en el plan Premium de Disney Plus. Desde el Tri es presente. Jugador Serie A, estamos hablando de jugadores que han marcado historia en el fútbol mundial. Y un jugador Serie A
pasa siempre por lo mental, Gil. Sí, sí, sí. O sea, es más lo mental. Por supuesto que es lo técnico, lo físico, lo táctico, pero lo que te pone en esa posición es mental. ¿Tú qué opinas de eso en el caso de tu vida? Sí, yo creo que es muy importante lo mental en un futbolista y sobre todo para ser un Serie A, yo creo que es una de las cosas más importantes, tener una mentalidad pues siempre ganadora, que siempre busca más y más. Y pues yo siempre he tratado de tener pues esa mentalidad, siempre buscando ser mejor cada día y creo que pues hasta ahorita lo he hecho bien, me falta mucho por aprender y creo que pues como dices, teniendo esa mentalidad puedo estar en grandes. ¿Qué sentiste debutar a los 15? No cualquiera debuta a los 15. Sí, no, pues la verdad muy feliz, o sea, no pensé igual que iba a ser tan joven, pero pues como te digo, trato siempre de disfrutar y aprovechar las oportunidades y creo que hasta ahorita lo he hecho muy bien. Oye, Gil, a ver, hace falta 2 dedos en la cabeza para entender que México pasa por una crisis futbolística. Y se le pregunta a un talento como tú, que has marcado diferencia, el qué se necesita para que México tenga un mejor nivel de fútbol. Pues bueno, yo creo que en México hay mucho fútbol y muy buen fútbol, la verdad. A lo mejor, no sé, más oportunidades a los jóvenes, pero pues ahorita con la regla creo que ha ayudado mucho a eso y yo creo que la mentalidad del mexicano siento que tiene que mejorar, de siempre querer más, no conformarse con nada y siempre buscar pues más cosas y más cosas. Creo que eso a lo mejor podemos mejorar un poco. ¿Cómo has logrado, por ejemplo, tú, a tus apenas 17 años, volverte un jugador del nivel que te has vuelto hoy? Pues yo creo que el día a día con mis compañeros aquí en el club, la verdad que me ayudan mucho a siempre ser mejor y como te digo, entrenar por mi cuenta, con mi papá, mejorar individualmente la técnica, todo, que siempre hace falta más, o sea, nunca terminas de mejorar, de aprender y pues creo que ese esfuerzo, venir aquí a trabajar extra, al final, el gimnasio y todo, yo creo que todo eso te hace estar en un nivel alto, entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho. ¿Cuál es tu mayor sueño? Pues mi mayor sueño es ganar un mundial con la selección mexicana y pues poder ir a Europa a jugar en un club grande, en los mejores equipos y poder triunfar allá. Y hoy tú, por ejemplo, viendo el fútbol mundial, ¿para ti quién es el favorito a ganar el mundial? De lo que ves, ¿no? Claro, todos quisiéramos que fuera México. Sí, todos no. queremos que sea México, pero para ti, ¿quién es el favorito a ganar el mundial? Pues yo creo que México. México. Sí. ¿Ves a México como favorito Sí. a ganar el mundial? Sí, sí, sí. ¿Qué nos Estamos falta? estamos en casa. ¿Qué nos falta? ¿Creérnosla o qué? Yo creo que sí, creérnosla y sí, bueno, sí, yo creo que nada más eso. O sea, tenemos todo para ser campeones. El chamaco Mora, Gilberto Mora, que sigue demostrando no solamente una calidez, sino una... Mira la sonrisa. Ay, Dios, aquí las cacho yo. Sí, como el Tala, como el Tala, no sé qué fue. Yo por eso No, traje no, mi no, pisapapel, ¿ven, papá? Mi pisapapel. Pero no trajiste para nosotros. ¿Viste la reacción aquí? Sí, bien. No sé cómo fuiste Hombre. portera. No, sí, me respetas a los Te porteros. podemos mandar para el tercer partido de México. Oye, párale. Ah, ya que es una pachanga, claro. Oye, Ah, ya es una pachanga ya. platicando con el Loco Abreu nos decía, sí es lo que juega, sí es la madurez y todo, pero decía, es lo aterrizado que está el futbolista, o sea, porque no es fácil, Toño, a esa edad, o sea, a esa edad Muchas distracciones. te vuelas, los cuates. A mí alguna vez platicamos las malas con influencias, todo. Rafaela Pimenta amor. nos decía, ojo, no lo estoy comparando futbolísticamente, pero sí desde la parte mental. La representante de tanto de Gil Mora como de Erling Haaland, y decía, a esa edad, por la mentalidad, me recuerda a Haaland. Así lo veía de metido, reiterando, no en la parte de nivel futbolístico, Claro, ni comparación enfocado. futbolística. Y a alguien que lo No, conoce ni de bien, estatura, ni de para posición, nada. ni Y de alguien nada, que lo ¿no? conoce bien en el equipo, yo alguna vez le pregunté, oye,
el talento de este tipo es muy elevado por su edad. ¿Lo decimos por su edad o independientemente de la edad? Y me dijo, no importa la edad que tenga. O sea, así tuviera 17, 15, 25, 30, o sea, contra el que lo pongas. No es que es muy bueno para su edad. El tipo es buenísimo independientemente Pero de aquí la hay edad un, aquí hay un que tema muy tenga. importante, los padres. Claro. ¿No? Entonces, Como si tienes, todo en la vida, Dios. sí, pero si tienes un padre que a lo mejor busca nada más la cuestión económica, busca nada más Si los reflectores para él. y el beneficio Sí los propio, hay, sí los hay. Sí, te lamento. puede llevar por mal camino, te puede ayudar a tomar ayudar entre comillas, por supuesto, malas decisiones, te puede empezar a ser parte de los que influya para que pierdas piso. Y lo importante es sacar a los padres, ¿no? De que lo mantengan también cuando sientan que él en una tortilla se esté mareando, ¿no? Me gustó mucho un gesto de los futbolistas de Tijuana. Claro. Fueron todos a Guadalajara con la camiseta puesta de el Mora, número, con el sí. técnico, directivo, todos iban ahí caminando rumbo al estadio, todos apoyándole, porque también se ha ganado el cariño, ¿no? Esa es otra. Y ¿sabes qué? Y quieras o no, en Tijuana tiene un técnico que perfectamente sabe tener los pies en la tierra y que lo orienta muy bien. Y el loco Abreu, Sí. Sebastián Abreu, Sí. ¿no? Entendiendo que Sebastián Abreu, por ejemplo, ha compartido desde el vestidor de Uruguay, desde el vestidor de algunos otros equipos, sobre todo que no en México, con jugadores de gran nivel y gran Y jerarquía. te agrego otra también, Jorge Entonces, Alberto él lo Campos, el mantiene dueño de así. los Xolos de Tijuana, ha estado muy cerca, es muy cercano también a Mora y lo ha estado también aterrizando, guiando, impulsando, llevando. Yo voy a Eso ser, es importante. Yo voy a ser la que lance la pregunta un poquito de todos estos halagos que están alineados a lo que ha correspondido Mora. ¿Por qué no merece más minutos? Entiendo, es la jornada Yo creo que va a ser, la 2. yo creo que va a ser titular. Sí, con todo lo que hemos dicho, lo de Chequia, ¿no? Que es un partido que se presta para eso. ¿No merece más minutos, Pero Gilberto Mora? más que merecerlo... Porque independientemente de la edad, Que no es de porque merecer, ¿no? siempre, Sí. siempre Sí, nos pero- vamos por la edad, de que sí, es que es muy joven, pero es la que acá- experiencia de un mundial, Pero quita es, la edad. pero es que Aguirre, acuérdate, cuál es una de sus filosofías. Se casa mucho con el jugador de experiencia. Entendiendo que el tema de Brian no tiene la experiencia en selección, pero al ser un jugador que tiene 4 o 5 años más que el propio ¿Que Gil? que Mora, entonces para él es Pero- importante esa situación. Yo creo que va por el tema de la Pero experiencia. ojo, también en qué momento. Entró contra Sudáfrica con un rival diezmado cuando tenías que ir hacia el frente, ¿no? Digamos que le dio minutos. Y en el segundo partido, Aguirre nunca lo planteó como para poner a un jugador como Mora, ¿eh? Y en ese tema inclusive optó por Obed. Bien. O sea, Obed, que también es un futbolista joven, pero de características distintas, ¿no? Ya estás ganando, un poco más rocoso, de aguantar Pero tiene la más pelota. recorrido. Pues, a ver, Ha estado ¿qué? ya en partidos de mayor nivel. Pero A ver, tampoco es como no que son te muchos. refieras a experiencia cuando No, habla, porque en todo caso, pues ahí estaba, ver, ahí estaba, por ejemplo, Chávez, ¿no? O sea, que tiene mucho más Sí, pero a lo experiencia. mejor a Chávez no lo ve todavía en el ritmo que él considera, ¿no? Sí, pero yo creo que tampoco las circunstancias del segundo partido sí fueron, sobre todo cuando cae la anotación, difícilmente iba a meter a alguien Sí, como Gilberto, sí, de ¿no? O sea, había que acuerdo, sí. amarrar y ahí estaba Obed. Ojalá que podamos verlo en el tercer partido. Yo sí que creo se lo presta. vamos a Ahorita ver, se presta claro. por lo que decíamos hace un momento. No, y sobre todo pensando que en México la prioridad es la unidad, el conjunto. No hay un futbolista que tengas que alinearte al talento de ese único futbolista para que funcione todo el grupo, sino al contrario, la ficha que esté ahí, el jugador que esté ahí, es un plan de conjunto para sacar resultados, y eso es lo que está presentando el Vasco Aguirre. No es tanto que el nivel de Gil Mora sea bajo y por eso no esté funcionando, No, porque no, eso no. es muy fácil de confundirse, y sobre todo el aficionado de decir, pues es que Si no, lo que están tan bueno, alabando si no, que demasiado tan y no bueno. juega. Claro. No, es la prioridad la unidad para el Vasco Aguirre. Y lo que está buscando el propio Vasco en el planteamiento de cada uno de sus partidos, lo que decía Toño, creo que también va por ahí, muy seguramente sea titular. A mí lo que me siguen diciendo, y se nota, es la unión de grupo que hay. Siempre al inicio de una Copa del Mundo, si el grupo está unido, está fuerte, y luego salen los trapitos. Ahorita la distancia, yo noto que el equipo está muy, pero muy unido, y eso por supuesto que es muy importante. Ojalá que le traiga buenos dividendos en los siguientes compromisos, porque ya Diony y Valle ni les interesa ese de Chequia. No, ¿cómo no? Si queremos ir. Y en parte creo que Sí. tienen razón. No, pero si queremos. Hacemos pausa con la invitación. boleto, porque tú ya te estás Que echando lo para vendo. atrás. Hacemos pausa, Me doy un peso, invitándoles a que disfruten esta noche de fútbol picante a las 11 p.m. tiempo de la Ciudad de México a través de ESPN y en el plan Premium de Disney Plus.
Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Nosotros a continuación te estaremos pasando a los nuestros en estos encuentros que hemos elegido y aparecen en pantalla. Alemania se va a enfrentar a Costa de Marfil. Vamos con la selección de Alemania. Ecuador ante Curazao, la fichita para un necesitado en este segundo compromiso. Ecuador. Túnez ante Japón. Vamos con la opción de el empate. Si apuestas 1,000 pesos a esta combinación, ojo que estarías cobrando 6,468 pesos. Caliente.mx. Bienvenidos al juego. Estamos de regreso, por supuesto, les invitamos a que disfrute de qué hubiera pasado. Está ya disponible distintas historias y qué es lo que hubiese ocurrido si es que hubiera otra historia. Bueno, disfrútelo en Disney Plus. Como jugador debe ser muy emocionante intercambiar camisetas con Lionel Messi. Nacho pudo cumplir ese sueño gracias a Leo y Mastercard. Este intercambio fuera de la cancha fue un momento inolvidable. Y ahora tendría tenido que prometer. Ahí está, qué locura lo de Lionel Messi. Bueno, atención con el comunicado por parte de la selección brasileña de fútbol sobre la lesión de Rafinha que tenía preocupados a varios. El atacante sintió dolores en el músculo posterior del lado derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y va a ser evaluado. Le han practicado ya algunos exámenes médicos para ir valorando esta circunstancia y veremos que finalmente es lo que determinan cuánto puede afectar que no esté en el siguiente compromiso Rafinha con su selección. Entró de cambio Rayán por el jugador Rafinha. Es una lástima, ¿no?, que sea un jugador que ha tenido problemas en los últimos meses, incluso con el Barcelona también. Pero Brasil empieza a despertar. Entiendo que tenían enfrente a un Haití que dejó buenas sensaciones contra Escocia, que incluso muy polémico porque no había situaciones que se le han marcado a favor a Haití en ese partido. Después el partido de Brasil, el primer tiempo se definió, los 3 goles, después creo que la virtud de Vinicius y Rafinha, como insisto, es un jugador sí determinante. Ya sabrá Ancelotti cómo mover sus piezas, como lo hizo ayer. No sabíamos el delantero y entra Acuña y el golazo, uno de los golazos que hace metiéndole en el ángulo, me parece extraordinario. Tendrá que mover las piezas para empezar a ver un Brasil con mayor respeto. Esa es la palabra que quiero usar. Yo creo que a Brasil no le sobra absolutamente nada y la ausencia de Rafinha es un golpe muy duro, ¿no? Para una selección que a veces da la impresión que le falta juego de conjunto en el último tercio y que maquilla, ¿no?, la gran capacidad de Vinicius por un lado y la individualidad de Rafinha. Y ahora le quitas a uno de sus 2 futbolistas más importantes en el último tercio. Para brincar esta etapa no creo que le vaya a afectar demasiado, pero a este Brasil con todo y Rafinha creo que le costaría contra rivales fuertes europeos, ni hablar si no está. A mí la expresión de ayer de Rafinha, y por lo que decía Desi, que es un futbolista con tendencia... Esa confianza de un equipo que desde el 2002 no es campeón del mundo, una selección que no es campeón del mundo, y que si se quiere meter ahí como el 5º, 6º favorito para ganar una Copa del Mundo, pues justamente tiene que enfrentar a rivales de mayor jerarquía y entonces sí demostrar lo que pueden hacer en la cancha. Pero es que lo demostró con Marruecos, rápido. Marruecos es alguien de jerarquía. Sí. Es alguien de jerarquía y no se vio muy bien. Sí, pero Marruecos se vio mejor. Sí, por supuesto, es a lo que voy. Te digo. Bueno, Javier El Vasco Aguirre ha determinado que esta tarde los futbolistas tengan tarde libre y se lo han ganado porque León Lecanda tarde libre también, objetivo. papá. No, León incansable. No, León nos ¿cómo manda. lo vamos a tener ahí como Scotland Yard? Ahí no. León Lecanda y nuestro equipo de camarógrafos nos mandan estas imágenes. No sé quién está hoy de cámara con León Lecanda también para mencionar el ¿también fantástico tarde trabajo libre? que hace. No, ellos no descansan, no descansan. Okay. Nosotros vamos a ver, detectan Tampoco. ¿Detectan quién es? A ver, se baja alguien. A ver. No. Así es el preparado físico, ¿no? Sí, ¿no? ¿Es el preparador físico? ¿Paul? Es Santi. Y Santi bueno, el que Jiménez. se bajó sí parecía preparado físico. Ahí se ve. Mira, te va a saludar Santi, velo. Ah, ya no lo vimos, era Santi Jiménez. Está bien, se lo han ganado. No es que se relaje, no es que... no.
también insisto, Desi, el futbolista necesita No, de acuerdo. despresurizar. Dijiste algo muy interesante, el tiempo que es de partido a partido. ¿Es una semana o son 5 días en las cuales tú el microciclo tienes que dosificarlo a través de la información de la preparación física? Que mucha crítica de que el preparador físico puede que tenga mayor incidencia, pero no, es una planeación. A ver, importante aclarar lo que estábamos discutiendo al inicio del programa y que a mí la verdad ya no me ha gustado. Dionisio, tenías razón. Te abrí los ojos. Pocas veces te lo digo y no tengo empacho en reconocértelo entiendo cuando porque tenía razón. no estás preparado todas las veces para escuchar la verdad y que yo tenga la razón. Para escuchar la verdad sí, pero para que tú la tengas, nunca lo estaré. A ver, ahí están las no pruebas. hay como tal un ranking de mejores terceros. Clasifican los 8 mejores terceros de los 12 grupos. Ya están predefinidos estos cruces. Todavía hay una posibilidad hasta de 495 combinaciones. En resumen, ¿esto qué quiere decir? Que no importa si México termine esta fase de grupos con 6 o con 9. O con 7. O con 7 puntos, no cambia nada. No. Va a ser, y no se ofendan con lo que voy a decir, el partido contra Chequia va a ser un interescuadras de lujo Carísimo, en una Copa del Mundo. Carísimo también. Sí. Pero ya no va ¿Te dolió pagar el boleto? ya no altera. Bueno, y con eso, rapidísimo, entonces Debuta. sí puede estar Guillermo Ochoa de titular. ¿Puede estar o estás de No. acuerdo que esté o no esté? Puede estar, no estoy de acuerdo que esté, pero puede estar. Ok. Va a estar ya 60 cambio y el Azteca así, rindiéndose. Pues sería. Está bien Y que a le lo den su mejor en el pase, 60. sí, de Legend Y México todo. además también se lo Lo ganó. van a hacer a los Si los 80, lo más mexicanos seguro. de todo y en todos lados hacemos fiesta, Ahora, pues no hacerlo en una fase de cuando grupos. dice los terceros ya están predefinidos, estamos hablando que va a ser un tercero del grupo C, del grupo E, del grupo F, del grupo H o del grupo I. Y todo parece indicar que serán, como lo dijo León, del tercero que salga del grupo de Escocia o el tercero que salga del Para grupo mí, de Ecuador. cantadito es ¿Puede ser Escocia? ¿Sí? ¿Está cantado? Sí. Uno Como está jugando, facilito. como está jugando Uno Escocia. facilito, no sé, como dice el vasco, uno de pechito. El 11 que utilizó la selección de Alemania en su primer compromiso de esta Copa del Mundo en aquella goleada de 7-1 ante Curazao con Neuer en el arco. Soslarek y Ta como los centrales, Kimmich y Brown por el otro costado, Pavlovic y Beca. Y arriba, Musiala, Wirtz, Sané y Havertz. Y ha dicho el técnico que para este segundo compromiso no le va a mover. Así que podemos esperar que sea, Toño, el mismo 11 de Alemania ante Costa de Marfil. ¿Y está bien? Tiene bastante sentido, ¿no? Que no le mueva. A mí particularmente nunca me ha encantado Havertz de centro delantero, ¿no? Pero, a ver, siempre me ha parecido más como una especie de recurso tanto en Chelsea como en Arsenal, como aquí mismo, pero puedo entender que vaya a repetir Nagelsmann con Havertz en el eje del ataque para este partido, ¿no? Tampoco es como que dejes en la banca a alguien que pida a gritos ser titular. Mucho sentido que no le mueva. Y sobre todo, Diony, con los 4 monstruos que tiene Sané, Musiala, Wirtz y Havertz en punto, pues ¿qué le va a mover? Sí, realmente a mí me llama la atención que esta Alemania, como que mucha gente lo ve por debajo del hombro, como que, bueno, como no ha pasado nada con ellos en los últimos 2 mundiales, como que ha perdido credibilidad, pero Alemania nunca lo puedes descartar, ¿eh? Nunca lo puedes descartar. Si Holanda, corren rumores desde Europa o versiones de que es el caballo negro, pues yo a Alemania no, lo podría poner también arribita de eso. Aparte, obviamente. agregando eso, a ver, el inicio contra Curazao, por supuesto, te habla de que no se vio una Alemania donde tenía dificultades. Por eso repite ese 11 y pensando que puede ser ahora sí contra Costa de Marfil un partido más parejo en cuestiones físicas y sobre todo para ver si realmente ese 11 ideal va a hacer la diferencia cuando avance más el Mundial. Entonces creo que me parece ideal que repita. Que se andaba complicando la cosa en ese 1-1. Sí, Al menos sí, para el que no lo estaba viendo decía, ¿cómo? ¿No? Pero por eso no hay que hacer enojar a veces a los alemanes. Sí, de acuerdo. ¿No? Entonces, muy parecido a aquel 7-1 de semifinales en 2014 a Brasil, en Brasil, ¿no? Es cierto, pues a ver qué pasa con esta selección. Coincido con Diony, no hay que descartarlo. Llegamos al final de esta edición de Fútbol Picante. A nombre de Desiree Monsiváis, de Dionisio Estrada, de Toño Valle, soy Adalberto Franco. Gracias y por supuesto continúe en sintonía de la señal de ESPN. Gracias y muy buenas tardes. Hola a todos.
todos, bienvenidos. En Noticias del Día tenemos una entrevista y una rueda de prensa en donde se declaró lo siguiente: me parece una barbaridad haber ganado el título en Bulgaria en este contexto, declaraba Julio Velázquez, entrenador del Levski Sofía, en donde atiende al diario AS después de coronarse como campeón de la liga en Bulgaria. Julio Velázquez Santiago Salamanca, nacido en España en 1981, ha conseguido entrar en la historia del fútbol búlgaro y también entre la conquista del título de liga con el Levski Sofía. Marca un antes y un después en la historia recién de la competición. Tras 14 temporadas de hegemonía del Ludogorets, el entrenador español y sus soldados también han conseguido dar con la tecla para coronarse campeones, en donde el día después de la gesta, el entrenador español atendió al diario para compartir sus sensaciones del triunfo, el proceso que ha vivido en Bulgaria y cómo también han sido sus experiencias en España y le han ayudado a cambiar su mentalidad como entrenador. También guardó un instante para dar su opinión sobre la selección española de cara al próximo campeonato del mundo. También le preguntaron cómo se encuentra Julio Velázquez después de una gesta así, en donde declaró lo siguiente: muy contento, muy feliz, sobre todo porque es un club con historia preciosa y también que lleva muchos años sin ganar el campeonato. Son 17 años sin ganarlo. Estoy feliz por la afición, porque los trabajadores y por los jugadores, por todos. Ayer fue un día muy bonito y muy feliz. También le preguntaron cómo ha sido ese proceso de competir contra un gigante que duplica su presupuesto y que lleva 14 años de hegemonía en la competición, y su respuesta fue la siguiente: más del doble el presupuesto, no sabría decirte, es casi una diferencia, 1-4. Ocurre lo mismo con el CSKA Sofía. Obviamente, cuando un club consigue ganar 14 títulos consecutivos, denota la diferencia que existe entre él y los demás. Llevamos también muchos años sin ganar y eso genera un sentimiento complejo en el aficionado. Desde la temporada pasada nos ha ido muy bien, no es fácil ganar al mismo equipo. También conseguimos en este periodo ser los mejores. Esta temporada tenía cierto recelo por saber si podríamos competir los jueves y los domingos de manera seguida. El grupo se adaptó genial a este volumen competitivo, en donde ha sido un proceso de creer en el modelo e intentar ser proactivos con el balón o sin él, y los jugadores compraron la idea. Estoy muy agradecido con ellos por el momento que nos han dado y por llevar a cabo esa idea de una manera maravillosa. También está la liga, que se ha terminado ganando con 4 jornadas de antelación y ha sido el desenlace más sencillo de lo que esperaba. También ha sido muy complejo. La diferencia presupuestaria del Ludogorets y el CSKA Sofía es muy importante. Creo mucho en este grupo y lo fundamental ha sido priorizar al colectivo por encima del yo. El fútbol actual, más allá de sistemas y estructuras, son entender los espacios cuando atacas y cuando defiendes, y saber moverte por esos espacios. Hay que tener a los jugadores cómodos sin ir en contra de su naturaleza. Todo esto genera incertidumbre en los rivales, en donde me parece también una barbaridad haber conseguido el campeonato en este contexto. Es decir, faltando 4 jornadas y después de tanto tiempo, le doy un mérito brutal a los chicos, declaraba Julio Velázquez. También le preguntaron si ahora viene la Champions, ¿no? Y declaró lo siguiente: sí, toca disfrutar de este logro ahora, quedan 4 jornadas y también hay que dar buena imagen, hay que disfrutar del momento. He paseado con mi mujer y con mi hijo por la ciudad y es una pasada. También ahora toca terminar la temporada y pensar en la siguiente. Seremos la previa de la Champions. El año pasado ya jugamos la de la Europa League y hace mucho también que el Levski no entra en fase de grupos, en donde el año pasado llegamos a octavos del partido y nos quedamos a un pasito. Vamos a ver qué posibilidad tiene el club, que esté en un proceso de cambio. Se mantiene el mismo presidente y también ha entrado un nuevo propietario, en donde van a intentar construir con un nuevo estadio. Todo eso es importante para el club, que siga dando pasos hacia adelante. También es importante hacer las cosas así, con coherencia y con sentido. En la prensa de Bulgaria se habla también de un cambio de ciclo.
el Bodo Glimt, en donde ha sorprendido a Europa y esta temporada, pero también es un proyecto que viene construyéndose desde hace varios años, en donde se ve reflejado en este caso, en donde también preguntaron si se siente que puede ser cambio de ciclo, y su respuesta fue la siguiente: existe el cambio en el momento en el que rompes esa hegemonía del Ludogorets, aún con la realidad presupuestaria que existe. Se están haciendo las cosas con sentido común. Llegamos el año pasado, cogimos el equipo en una situación compleja y el primer paso fue quedar subcampeones de liga, algo que no ocurría hace 9 años. También en la Europa estuvimos a punto de eliminar al Braga, que estaba cerca de meterse en la final de la Europa League. También se han ido dando pasos adelante. Con el paso de los años uno entiende y aprende que la estabilidad para crecer y desarrollar, y también para crecer y para luchar, es algo fundamental. La realidad en este momento es muy bonita, pero habrá que ver cuál es el siguiente paso. Es cierto que ahora el nuevo propietario quiere dar un paso más en lo presupuestario y que eso se puede transferir al plantel. El fútbol es muy complejo y ahora también hay que mantener los pies en el suelo. El crecimiento tiene que estar basado, en donde lo digo de nuevo, en el sentido y la coherencia. En octubre nos ofrecieron también lo que fue la renovación. Consideramos que era el momento adecuado para renovar hasta junio de 2028, declaraba Julio Velázquez. También antes ha comentado que los jugadores son verdaderos protagonistas. Everton Bala, con 17 goles, es el máximo goleador de la competición, en donde preguntan cómo de importante ha sido su figura. Y su respuesta fue la siguiente: aprovecho la pregunta para manifestarme de la misma forma. Nuestra base ha sido el grupo, ha sido el colectivo. El caso de Everton es el de un chico que vino desde la Serie D de Brasil, con un aspecto que lleva también y llena de muchísimo de la profesión, es cuando los futbolistas consiguen desarrollarse y crecer. Lo que estoy verbalizando ahora es evidencia a la séptima potencia, en donde el Everton Bala también la temporada pasada marcó 7 goles y este año también ha sido una de las cifras importantes sin ser ni siquiera delantero. Este año ha jugado de media punta, de extremo e incluso de falso 9. Yo creo mucho en los jugadores versátiles en el fútbol actual. No hay que entender los espacios, ocuparlos y usar el sentido común. Los jugadores versátiles pueden adaptarse en función de lo que necesita el partido, en donde ha crecido mucho y nos ha dado muchísimo. Es un motivo de orgullo como entrenador y del staff, también de los jugadores, crezcan y desarrollen su valor. También le preguntaron, ¿es este el proyecto más importante de su carrera? Y su respuesta fue la siguiente: no es comparable. Cuando uno cumple experiencias con los años, deja de pensar en el futuro o en el pasado. El pasado solo sirve para aprender, crecer y reflexionar. No hay dos momentos iguales, cada uno tiene sus particularidades. Empecé muy joven a entrenar y he tenido experiencias fuera de España y en casi todas las categorías en territorio español. En la mayoría de esos proyectos he tenido que ir picando piedra, evitar descensos y luchar por otras cosas. El 5 de enero del año pasado firmé con el Levski con el objetivo de ganar partidos. Era el proyecto que consideraba que más importante. Considero que tomé la decisión correcta y que hemos disfrutado mucho del proceso. Ayer ganamos el título y el día a día nos sentimos autorrealizados con el grupo por los entretenimientos y los logros después de tantos años por evitar descensos en España, Portugal, Italia y poder luchar ahora por otros objetivos es diferente. Pero no más importante, Juan Velázquez declaró y le preguntaron qué planes tiene de futuro. Además, también fue si tiene algún sueño pendiente. Y su respuesta fue la siguiente: como decía antes, al final son muchos entrenando y aprendes a focalizar en el presente. El fútbol y la vida te enseña eso. Me pasaba antes que pensaba constantemente en la semana siguiente. Con eso pierdes el foco de lo importante. El futuro es muchas veces incontrolable. No pienso más allá del día a día. Intento ser feliz ahora con la profesión y sentirme realizado con lo que hago. A partir de eso veremos renovados el pasado octubre hasta 2028. Estoy muy agradecido por el club, sabiendo también que el fútbol es muy dinámico. Ahora estamos muy felices en la ciudad. Lo de ayer fue un exitazo para todos. Toca seguir trabajando para ser cada día mejores.
Lo que tenga que pasar en el futuro pasará. También hay que ser agradecido con el lugar que tiene uno para trabajar y pensar en el presente. Por último, también le preguntaron cómo ve a España de cara al Mundial y su respuesta fue la siguiente: la selección la veo muy bien, considero que el seleccionador y su equipo están haciendo un trabajo formidable, dándole coherencia al proceso del que tanto hemos hablado, en donde tenemos jugadorazos, que es una maravilla tener tan buenos futbolistas en todas las posibilidades. No podemos olvidar, sin embargo, que solo gana uno: Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, no me quiero olvidar ninguno. Portugal es un equipazo también y hay muy buenas selecciones. Somos uno de los favoritos. Espero que disfrutemos y que haya pocas lesiones, declaraba Julio Velázquez sobre la selección española de cara al Mundial. Lleva el deporte contigo, podría decirse. Por otro lado, en otras noticias tenemos Guardiola, el frágil sueño italiano, en donde Italia espera al técnico catalán del Manchester City, pero él parece difuminarse cuanto más se acerca. Relataba el cineasta italiano Federico Fellini que también cuando se ama un lugar es mejor vivir lejos de él para no descubrir sus defectos. Es quizás lo más realista y cierto de un rumor frágil, cosido con el mismo material etéreo que usan las hadas en sus cuentos. La historia es demasiado larga, si tanto que carece de inicio y final. Guardiola goza de una experiencia total y absoluta y conoce perfectamente nuestro campeonato. Hablamos de un técnico capaz de crear talento y a su vez mejorarlo. Verle dirigir a la Azzurra sería fantástico, me encantaría. Así se contundente se muestra con el exjugador Angelo Di Livio, campeón de Europa con la Juventus y más de 40 internacionalidades con la Nazionale. Un lugar hoy convertido en páramo que vive de recuerdos ligeros y pobres. El último gol en el Mundial lo anotó contra Inglaterra, en donde Mario Balotelli era en el año 2014 y el rebelde por iconoclasta. Grupo de Cesare Prandelli, en donde no pasó de la primera fase. Desde entonces 3 ediciones sin Mundial, en donde las derrotas contra Suecia, Bosnia o Macedonia del Norte en la clasificación y el efímero oasis de la Eurocopa lograda bajo las órdenes de Roberto Mancini en el Wembley, poco bambú en el lodo. Es precisamente él que vi la vieja estrella de la Sampdoria de Bosco, quien suena con fuerza para volverse a dirigir a Italia, en donde pese a voces procelosas y discordantes emerge la de Gianni Rivera, quien en el detrimento del propio Guardiola apuesta por un técnico italiano. Así las cosas, con la más que probable llegada de Giovanni Malago al cargo de federación, con Pablo Maldini bajo el brazo, en donde despuntan los nombres de Claudio Ranieri, Allegri o Francesco Farioli, joven técnico del Oporto, ninguno con la envergadura y el encanto y la seducción que produciría el efecto Pep Guardiola, quien la Gaceta dello Sport ya no lo ve como una utopía. Lo cierto es que su hipotética llegada rompería un muro importante, lleno de contrafuerzas y también revestido con cadenas atabáticas y purísticas asociadas también al campinalismo italiano. Si ese apego ciego a sus costumbres, su linaje, su gente, la puerta derribada en Brasil con Carlo Ancelotti, podría servir de ejemplo importante en aliciente en un país joven con apenas un siglo y medio desde la unificación, una tierra frágil y bella que optó también por el centenario cuando sufrió la crueldad de Superpaga. También se estrelló el avión del Gran Torino y no fue voluntario, sino más bien un mecanismo de defensa. También convertir el fútbol de las selecciones en nexo de unión de una tierra compuesta por una amalgama de pueblos y condados obligados a conocerse y a coexistir.
sin hablar al mismo idioma, y también a partir de 1960 con la avanzada de la Garibaldi, es precisamente en esa jungla misteriosa, por acerba y contradictoria, donde tendría que pergeñar su idea contracultural el genio catalán. Para lo más clásicos, un intruso, un sospechoso, alguien con una libreta adocenada que podría aniquilar la esencia, la praxis italiana del calcio, en donde se declaró que no soy lo suficiente bueno como para eso. Llegó a responder precisamente el ante un ataque de Fabio Capello en las antidopas de ese fútbol, en donde también de fecundar la idea, pues el de Sampdoria sería el segundo seleccionador extranjero en dirigir Italia. En 1954 estuvo el húngaro Lajos Szelizer Gorizia, también a priori de todos los números para erigirse en uno de los predestinados a también comandar el cuero del país, sucediendo también a otros gurús coreanos, como también los límpidos recuerdos en la Serie A del Arpad Weiss en el Bolonia de 1935 a 1938, Elenio Herrera en el Grander Inte con Eriksson en la Lazio, y también con Mourinho como Nerazzurro, y de seguir así Cesc Fabregas en el Como, en donde hay acusado por el mismo motivo, que es endiosado. Jugar bien al fútbol según determinadas cánones de belleza, menospreciados e imputados de inútiles y estériles. Por una parte, la noción cuya estética solo lo reserva para el arte, la moda y la gastronomía. Curiosamente, pasiones italianas que también ama, cultiva y nutre el entrenador del City. Si los vinos, la Toscana, el palio de Siena y el estilo minimalista en la alta costura y las canciones de Fabrizio De André, Roma y Brescia, a priori todo encaja, y sin embargo nada es suficiente para Pep Guardiola, que se convierta en el próximo seleccionador italiano. Esto dice el de Vincent Candela, campeón del mundo con Francia y compañero en la Roma durante 6 meses. Una fuera de serie personalidad, carísima, y estuvimos poco juntos en la capital, pero mi opinión es que se trata de un técnico capaz de cambiar una estructura y un país entero. Conocí al hombre y al futbolista, con una técnica sublime, una versión de juego fuera de lo común y persona encantadora con velocidad mental. No sé por qué jugó poco aquí en Copelo. El seleccionador es un cabello ganador. También tenerle siempre, y te digo que aquí es necesario un proyecto articulado, no solo un entrenador, aunque sea uno de los mejores de todos los tiempos. Ojalá venga, pero no sé qué piensa él, esa pasión que tiene, esa minuciosidad y cuidado de los detalles, esa obsesión de estar ahí cada día, verle así, décadas después, con tanta inteligencia, pasión y amor, me encanta. Relata al teléfono palabras de miel de un Candela arraigado en Roma. Allí Guardiola jugó apenas 5 partidos en la temporada 2002 a la 2003, en donde compartía vestuario con De Rossi, Totti, Casano, Del Vecchio, Montella y Bautista, entre otros. No entraba en los planes de Copelo, quien en la posición del 4 por delante de la defensa era más del cemento armado, en donde Emerson, Dokur y Tomasi eran la razón por la que volvería al Brescia, en donde ya con capitán de Carleto Mazzone, con Roberto Baggio y con André Pirlo y Luca Toni como primeras espadas. Entre esos también estaban las entremedias, el episodio oscuro del positivo por Nandrolona, ese que estuvo y tuvo lugar en noviembre de 2001, como Pep llevaba pocos meses en el único club que verdaderamente había apostado fuerte por él, más que el Parma y la Juventus. Al parecer, Luciano Moggi tanteó su fichaje, más que cualquiera de la Premier League con menos fulcro. Entonces, la hoja se marchitó. Fue en 2 partidos consecutivos frente al Piacenza y la Lazio, en donde un índice altísimo. Además, el jugador se declaró inocente por su parte, en donde el entonces presidente Gino Corionini fue más tajante aún.
Y declaró: mi futbolista asume esos integradores. Desde hace años habrá pasado más de 30 controles con España o Barcelona y nunca resultó positivo. En donde se hicieron la pregunta de qué necesidad tiene de hacerse nada si su carrera ha sido sublime ya. Creo en la voluntariedad de Pep y el hecho de haber dado positivo incluso tras el Piacenza Brescia es una prueba más. Respecto declaraciones que recogió el portal goal.com y preguntaron el resultado, pues la Fiscalía Antidoping pidió 1 año de sanción más una multa librada trufada de controles por sorpresa una vez que volviera a los terrenos de juego. Giacomo Aiello, jefe de la Fiscalía, incluso citó a declarar a Ramón Segura, médico social del Barça, encargado de suministrarle también los integradores analizados, sin resultar nada anómalo o ilegal. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video, gracias por ver.